Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos de regreso al DT Podcast. Este es nuestro primer podcast en esta nueva década, 2020. La década de la luna, le dicen. Pues este episodio es el episodio número 42. Es un episodio muy especial. Tenemos a invitados muy especiales que ya han estado acá previamente, donde hablamos sobre lo que vamos a hablar ahora en su fase preinicio realmente, y lo que inspiró todo esto a que esto se creara, esta batiseñal aquí a la comunidad y que se lograra realizar este excelente proyecto, el cual pues me emociona mucho compartir con ustedes hoy. Se llama Fiscal Digital. Entonces con nosotros tenemos a Rafa, que está acá en cabina. Hola. Tenemos a Carliño y a Louis. Bueno, entonces empecemos tal vez a hablar de una vez directamente sobre lo que es Fiscal Digital, lo que resuelve, todo el viaje que ha sido todo esto, y vamos a hablar también cómo pues se han guardado ciertos datos en la blockchain de Bitcoin. Aquí está Cristian Loewenthal, que nos va a detallar sobre eso también, y nos van a explicar también de su viaje pronto a Estados Unidos, donde van a hablar sobre Fiscal Digital en frente del GBA, el Global Blockchain Association, y Government, es Government Blockchain Association. Y pues va a ser un excelente episodio. Bienvenidos, gracias por escuchar. Bienvenidos. Yo creo que el proyecto de Fiscal Digital es una iniciativa muy poderosa que es la capacidad de empoderar a muchas personas. Entonces, pues bienvenidos, estamos muy agradecidos de que vinieron aquí. Quisiéramos tal vez empezar con la idea, que nos cuenten un poquito de dónde surgió la idea de Fiscal Digital. Buena onda, muchachos. Pues aquí Carliño, Fiscal Digital. Juntos contamos todos los votos. Primero los insto a algunos a escuchar el episodio número 14 del DT Podcast, grabado en mayo del año pasado. Las elecciones en Guatemala fueron en junio. Entonces ese episodio ocurrió justo llegando a las elecciones, y en Guatemala, así como en muchos países latinoamericanos, fue un desastre la elección. Tuvimos muchos problemas en el momento que preocupan, y a estas alturas del siglo XXI, estando ya increíblemente en el año 2020, con la tecnología que todos ya podemos gozar de una manera bastante accesible, llora sangre ver cómo funcionarios latinoamericanos despilfarran cientos de millones de quetzales. En el caso de Guatemala, cientos de millones. Ponete a pensar en eso. Cientos de millones de quetzales. Creo que el presupuesto real es como 300 millones. Y producir un resultado que daría pena si fuera 1985. ¿no? Y entonces nosotros ya nos habíamos articulado desde hace mucho tiempo pendientes y creyendo en el sistema democrático como una oportunidad para demostrar el poder de blockchain, y afortunadamente la batiseñal, como dice Esteban, que encendimos a partir del desastre electoral, pues fue acudida por una comunidad de hacktivistas. Entonces Fiscal Digital fundamentalmente es un proyecto de voluntarios hacktivistas y activistas colaborando para utilizar tecnología y demostrar que se puede hacer mejor las cosas utilizando muy pocos recursos. Y pues así es como pues iniciamos con muchos. Y aquí nos acompaña Louis, donde colaboramos. Son 3 tecnologías fundamentales las que utilizamos en Fiscal Digital. Primero es blockchain. Y aquí nos acompaña Louis, que fue el encargado del trabajo que se hizo en el blockchain de Bitcoin. También trabajamos con EOS, ahí nos apoyó Sergio Ovalle. Luego trabajamos con Horizen, que es
el nuevo nombre de lo que antes se conocía como Zencash, un fork de Zcash, originalmente fork de Bitcoin. Ahí nos apoyaron, se llaman Horizon Labs, es una empresa, digamos que en el caso de Horizon tienen una tesorería y formaron una empresa para ofrecer servicios y pues, nos apoyaron de manera gratuita con el desarrollo de una solución. Y luego también Dogecoin, donde Leo Aguilar, un investigador guatemalteco que trabaja en Zurich, en la Universidad de ETH, desarrolló una solución muy similar a la de Bitcoin, pero en Dogecoin. Entonces, digamos que es la parte de blockchain, que ahí ya nos vamos a meter en mucho detalle a lo largo de este episodio, especialmente la parte de Bitcoin aquí con Lowy. Entonces, es la primera tecnología, blockchain. Segundo, utilizamos crowdsourced OCR. Crowdsourced OCR es el mejor caso, el mejor ejemplo es CAPTCHA. Y mientras estaba mostrándose el caos electoral, mi mayor frustración, una de mis mayores frustraciones, era que el sistema electoral produce cientos de miles de documentos. Son casi 130,000 documentos originales, todo el sistema electoral. Y para poder leer esa cantidad de documentos, pues CAPTCHA es una excelente herramienta. Una de mis frustraciones en ese momento era, no puede ser que Guatemala va a ser incapaz de saber cómo aprovechar una herramienta como CAPTCHA para salvar su democracia, a pesar que fue un guatemalteco el que desarrolló CAPTCHA, ¿verdad? Entonces, pues incorporamos los elementos de CAPTCHA, donde es básicamente permitirle un crowdsourced OCR, es un OCR que utiliza el crowd. Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres. Correcto, el reconocimiento óptico de caracteres, pero de humanos en masa, ¿verdad? El crowd, miles y miles de personas usando sus ojos para reconocer y digitalizar información visual en caracteres, ¿verdad? Que ya son manejables por un sistema de cómputo. Y cuando se está hablando de más de 130,000 documentos, pues es muy útil tener un OCR. Entonces es la segunda tecnología que utilizamos. Y la tercera es gamification. Y es en el momento en que nuestros usuarios interactúan con la tecnología de fiscal digital, se va llevando un puntaje de su rendimiento. Y con el apoyo de muchos patrocinadores logramos ofrecer una serie de premios que pues todavía están disponibles y no hemos logrado entregarlos porque todavía no hemos terminado el trabajo. Pero eso es en resumen las 3 tecnologías que usa Fiscal Digital para prevenir fraude electoral. Y dando un paso tal vez para atrás, ¿qué es lo que busca hacer Fiscal Digital? Me da la impresión que es como una cosa que busca como transparencia en la democracia. Digamos, también podrías hablar un poquito Correcto. Del objetivo. Sí, pues lo primero que no planeábamos esto, pero nos hemos encontrado con que esta tecnología puede ser utilizada en toda América Latina, con excepción de Brasil. Y se puede utilizar para prevenir fraude electoral en toda América Latina. Entonces, América Latina tiene un sistema de votaciones muy similar, con variaciones realmente donde las similitudes son más grandes que las diferencias. A fin de cuentas, básicamente toda América Latina, a la hora de votar, un ciudadano llega a una mesa, lo reciben otros ciudadanos, le entregan un papel, una papeleta, marca su voto y así se acumulan durante el día de votación todos los votos. Y al final del día se cierra el centro de votación y los ciudadanos encargados de recibir los votos los sacan ahí frente a un montón de testigos y realizan un conteo físico de cada mesa. No se hace a nivel municipal, no se hace a nivel nacional, sino que cada mesa lleva a cabo el escrutinio o el conteo de votos individualizado por mesa. Esto, pues ya lo discutimos en el podcast pasado, es esencialmente donde yo veo muchas similitudes con una blockchain. Es lo que están haciendo esas mesas de votación, es llevando a cabo un algoritmo de consenso físico, donde todos los votos se cuentan en frente de múltiples testigos y solamente cuando se llega a consenso
con todos los testigos presentes, se consignan esos resultados en un documento en papel, escrito a mano por los voluntarios ahí presentes. Firmado por todos los que cabal. O sea, participan. efectivamente una mesa de votación es un minero de la democracia y genera un bloque y lo firman todos los nodos presentes, ¿verdad? Okay. Entonces, ese consenso físico que es muy característico de América Latina. Todavía desconozco si en Asia y en África hacen algo similar. Ahí sí, sinceramente no me he metido a investigar tanto. Pero, por ejemplo, Europa y Estados Unidos lo hace de una manera distinta. Esto es una herencia latinoamericana muy nuestra, ¿verdad? De cómo lo hacemos, que pues hace 20 años era un atraso, ¿verdad? Era visto como, los latinos se tardan un montón de tiempo en generar sus resultados y ahí están siempre, no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y se pelean todo el día ahí enfrente, ¿verdad? Es un proceso muy latino, ¿verdad? Fíjese que... Y entonces, pero lo que es increíblemente valioso y para mí lo que nos distingue y nos permite hacer que la América Latina tenga el mejor sistema democrático del mundo es ese consenso físico. Porque cuando estamos hablando, si están escuchando esto es porque les interesa temas técnicos, todo sistema computarizado puede ser hackeado. Ni Bitcoin es inhackeable. Técnicamente podés hackear Bitcoin, ¿verdad? En el caso de un sistema donde involucras a cientos de miles, inclusive en Guatemala llegan a ser, ya contando los testigos de partidos políticos, los fiscales de mesa, estás hablando de más de 250,000 de personas en un paisito de 14 millones, 16 millones. Entonces es muchísima gente la que tiene que estar conspirando por destruir ese consenso físico. Entonces eso lo hace posiblemente uno de los sistemas más difíciles de hackear, pero hay otras maneras de hackearlo y ahí es donde vamos a prevenir con Fiscal Digital, y es en el momento en que ese documento físico se genera. Dado que este sistema se desarrolló principalmente en los 80s en Guatemala, en ese momento la tecnología de digitalización era muy cara. Comprar infraestructura para digitalizar documentos en 1983, cuando fue la primera elección en Guatemala, te imaginas lo que te hubiera costado. Y no solo la infraestructura de los escáneres físicos, sino de ahí cómo transportas esas imágenes de una manera segura. Era prohibitivo el costo. Pero lo que unos años antes se había desarrollado una tecnología de punta en 1983 era el papel carbón. Entonces fue utilizado y se aplicó, y fue la mejor manera es inundar el sistema de fotocopias o pues copias de papel carbón. Entonces cada uno de estos 130,000 documentos genera por lo menos 2 copias de papel carbón y en algunos casos 4. Y entonces en vez de tener 130,000 documentos, llegas a tener por encima de 1,500,000 documentos, que supuestamente son copias fieles del original. Ahí es donde a lo largo de los últimos 30 años nos hemos dejado a nivel latinoamericano engañar por la falsa seguridad que le da el exceso de papel a una generación boomer llena y repleta de abogados que lo que quieren son papeles. Hay documentos. ¿Dónde están los documentos? Tenía sentido hace 30 años y funcionaba, pero no fue sino hasta junio 2019 que esta forma de proteger ese consenso físico se puso a prueba y se ha demostrado que falló. En la práctica no es viable en un tiempo corto revisar y ponerse de acuerdo entre 16 millones de personas sobre 1.5 millones de documentos impresos. Estamos nadando, es más papel, no es más seguro. ¿Me explico? Cada mesa, que son 21,000, produce sus documentos de escrutinio. Estos generan copias, algunas veces hasta más de una docena de copias, porque se le entrega copia a cada fiscal en cada mesa.
Él dice, yo tengo que llegar a reportar a mi partido político, necesito una copia de este documento. Con mucho gusto. Sacamos nuestro documento de certificación y se genera a mano otra copia del documento que acabamos de generar. Y esa copia tiene 4 copias de papel carbón y se reparten estos papelitos por todos lados, ¿no? Entonces cada mesa puede llegar a generar inclusive más de una docena, porque Guatemala tuvo 26 partidos políticos y más de 150 movimientos cívicos a nivel municipal. Entonces podría ser que cada mesa tenía hasta 26 copias, más 3 voluntarios, ya son 29, más la original. Entonces estás hablando que son 30 copias por cada uno de los documentos originales. Ok, ¿y cómo busca Fiscal Digital solventar este problema? Entonces, nuestra propuesta es esas mesas, en vez de depender de esta infraestructura masiva de copias, en el momento en que generan su documento con consenso físico, ahí mismo firmando todos, ya estamos de acuerdo, se saca un aparato tipo Android, se le toma una fotografía, la fotografía genera un JPG al cual le sacamos un Shadow 56, también genera un JSON donde podemos incluir el timestamp del momento en que se generó la fotografía, la geolocalización del lugar donde se generó la fotografía, la identificación de la mesa, la identificación de los voluntarios que la generaron, la identificación de los fiscales, un montón de información metadata, digamos, que se adjunta a un JPG y en ese momento se registra en todos los blockchains con los que se quiera trabajar. Y efectivamente lo que se hace es una certificación digital en blockchain. Nosotros le llamamos una certificación de blockchain de ese documento original. Y esas 30 copias que se pueden llegar a hacer actualmente, basadas en este modelo de los 80s del papel carbón, lo eliminamos. Ya lo único que hacemos es generar una original con una copia que es básicamente solo de seguridad, en caso que se queme, o sea, solo para tener 2 copias físicas, pero luego la copia que se utiliza para análisis y auditoría es la copia digital que fue generada por la misma mesa. De manera segura, certificada y hecha inmutable. Y pues la inspiración de esto vino realmente de Satoshi Nakamoto. Y es en la primera transacción de Satoshi, aquí ayúdenme a recordar bien los detalles, él hace una referencia a el Financial Times. ¿Se recuerdan los detalles de eso? ¿Cómo es que era, Chloe? Satoshi aprovecha el momento en el 2008 para terminar de elaborar sus ideas de qué tenía que ser la moneda ideal. Estaba viendo el dólar empezar a tener serios problemas con la crisis financiera de ese año y los bancos detrás de toda esta crisis. Entonces, lo que hace es que para poder dar un mensaje de cuál es su inspiración para lanzar el blockchain y la idea del Bitcoin, coloca en la primera transacción una referencia al Financial Times de la fecha en la que publica el blockchain por primera vez y la referencia al Financial Times de la fecha exacta que él puso dice que tiene en su portada principal un artículo sobre los bancos y la crisis financiera, como dando ese mensaje directo de estoy sacando esto porque esto ya tronó, ¿verdad? Fantástico, buenísimo. Entonces, esa inspiración, porque es efectivamente para mí lo que yo entendí, una de las cosas que yo entiendo, Satoshi son muchas cosas, pero efectivamente con una transacción en Bitcoin, Satoshi hizo referencia, y cuando uno googlea esto, le aparece la portada de el Financial Times de ese día. Esa es la referencia que hizo Satoshi. Entonces, para mí quedó claro que en una transacción en blockchain se puede hacer referencia a una imagen. Y efectivamente se puede digitalizar de manera inmutable
verificable para cualquier persona con acceso a internet y conocimiento técnico que hay una copia de una imagen. Y entonces, evidencia de un archivo digital. Exacto. Entonces, esas copias del papel que les estaba mencionando, pues en la práctica no son útiles, porque ya hoy en día, cuando un fiscal de mesa o un voluntario en el día de las elecciones recibe su papelito, ¿qué es lo que hace esa persona? Saca su celular, le toma una foto y lo manda a su grupo de WhatsApp de su partido político, lo sube a Facebook diciendo aquí está el trabajo que hice en esta mesa. Entonces ya es un trabajo que está haciendo la gente tomando fotografías. El problema es que estamos generando archivos digitales que son muy fáciles de alterar y no hay ninguna manera de revisar que son correctos, que son fieles. Y no están incorporados dentro del proceso democrático. Para nada. Es un proceso cívico que ocurre fuera del proceso autorizado. Entonces, eso es el status quo, eso es lo que ya ocurre. Pero entonces, lo que efectivamente tuvimos, dado el desastre, es que es muy fácil, pero increíblemente fácil e impune agarrar uno de estas fotografías, meterse en Paint, borrar números, alterar números y después publicarlo en Facebook. Y fácilmente se puede de esa manera esparcir noticias falsas. Deepfakes, fake news. Es que ni siquiera son deepfakes, es lo más triste, ¿verdad? Que es lo que estás haciendo es usar Paint. Sí. No le estamos poniendo una barra muy alta a alguien que quiera deslegitimizar el proceso democrático. Si sabes usar Paint, abrir un JPG y alterar unas cosas y luego publicarlo en Facebook, lo puedes hacer. Y efectivamente es lo que pasó. Entonces, teníamos una situación en donde fue imposible para el tribunal aclarar cuál era el origen de la verdad, cuál es la única verdad compartida. Y eso es efectivamente lo que blockchain permite hacer. Entonces, aparte, vale la pena mencionar que si una de estas copias, el tribunal, que en Guatemala, para los que sean extranjeros, nuestra autoridad electoral se llama Tribunal Supremo Electoral, TSE. En otros países se les llama Consejo Electoral y cosas así. Pero estas autoridades lo que intentan hacer con una de estas copias es generar una página que le llaman el sistema de resultados preliminares, o pues resultados preliminares. Entonces, una de estas 30 copias es digitalizada por terceros contratados por el tribunal para dar un servicio de colocar estas imágenes en la nube y generar un conteo. Ese es el sistema de resultados preliminares. Y esos, mientras más he aprendido, me he dado cuenta, ese es el cáncer de la región que hay que extirpar. Eso es el sistema que, por ejemplo, en Bolivia se llamaba transmisión de resultados preliminares en estas últimas elecciones de octubre de 2019, donde Evo Morales terminó pues, siendo echado del poder. Lo que cayó, el sistema que cayó y que luego 24 horas después se encendió y le daba a Evo Morales una ventaja del 10%, fue el TREP, la transmisión de resultados preliminares. Lo que en Guatemala cayó fue el CITREP, el sistema de transmisión de resultados preliminares. Ese sistema cayó durante estas elecciones. En Guatemala fue un desastre, fue hasta peor que Bolivia, mano, en el sentido que a lo largo de 5 días el sistema se encendía, se apagaba, se encendía, se apagaba y no había correlación sensata entre lo que estaba pasando un día antes y un día después. Wow. Es absurdo lo que ocurrió. Y pues para los que no saben, el Ministerio Público en agosto llevó un caso criminal en contra del director y subdirector del Departamento de Informática. Fueron destituidos casi que de inmediato por las autoridades del tribunal y están enfrentando un juicio bajo arresto domiciliario. Las declaraciones de estas 2 personas destituidas son los que han llevado a que el Ministerio Público
levante un proceso de antejuicio contra los magistrados, el impeachment de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, acusándoles de incumplimiento de deberes en lo que respecta al sistema de transmisión de resultados preliminares. O sea, todo el mundo sabe que el sistema de transmisión de resultados preliminares fracasó rotundamente. Tuvieron la desfachatez de salir un mes después a decir que la razón fue un problema de código que generó lo que llamaron el error 20 o error 21. En donde supuestamente con estos cientos de millones de quetzales que tienen a su disposición para preparar estas cosas, no lograron hacer un sistema que permitiera que hubieran más de 20 partidos políticos. Y entonces, por eso es que en la práctica estaba arrojando números completamente irreales. El sistema dándole información incorrecta a la ciudadanía, y entonces sobre la marcha por 5 días trataron de corregir ese error y todos los días lo corregían pero metían más la pata. Pues, yo todavía daría el beneficio de la duda y diría, tal vez no hay ningún deseo de cambiar los resultados, sino que simplemente puede ser la incompetencia de los funcionarios que estaban trabajando en eso. El tema es que esto deslegitimiza todo el proceso electoral, y no es solo Guatemala, sino que pasa en todos los países, principalmente del tercer mundo, donde tenemos estos procesos que realmente es una democracia joven. Estamos hablando de 1983, la primera elección democrática. Entonces, ¿qué tiene? 37 años. Yo nací en el 83, ¿verdad? Tiene 37 años la democracia, comparado a otras democracias que tienen 200 años, ¿verdad? Entonces, todavía no está tan embebida en la cultura de los ciudadanos del país el proceso democrático. Fíjate que yo en ese sentido difiero, especialmente en Guatemala. En Guatemala tenemos, en las mesas de votación son voluntarios los que las operan. Esto no es así en México, Colombia, o sea, básicamente ningún otro país latinoamericano tiene voluntarios. Se les llaman voluntarios, pero en realidad es el gobierno los llama y les dice tiene que ir a encargarse de su mesa. Y en algunos países, por ejemplo Ecuador, si rechazas la llamada del gobierno, te congelan tu cuenta de bancos. Por ejemplo, o sea, hay lugares donde es obviamente un trabajo obligado y forzado, donde no es cívico. En Guatemala es puramente voluntario, y estás hablando que son 150,000 ciudadanos los que se movilizan ese día. Es 1% de la población. Es un ejército ciudadano como pocos en Latinoamérica, y sí tomamos poder de eso. Donde metimos la pata a nivel latinoamericano es en confiar en estos resultados preliminares, en donde hacemos todo el trabajo físico, pero de ahí le entregamos el trabajo digital a departamentos de informática que lamentablemente han demostrado que son negligentes, y está por comprobarse si son criminales. Okay. ¿Me explico? Y entonces, bueno, Honduras, 2017. Tal vez recordarán que hubo un problema en las elecciones de Honduras. ¿Qué fue lo que pasó? El sistema de resultados preliminares se apagó, y cuando se encendió le daba una ventaja increíble al actual presidente y al actual gobierno de Honduras. Ecuador, marzo 2019. El sistema se apagó por 24 horas y cuando se encendió, ganó el segundo de Rafael Correa, Lenín Moreno. Evo Morales, lo mismo. Entonces, el cáncer regional son estos sistemas de resultados preliminares. Entonces, ¿cómo funcionan? Cuando yo como voluntario en mi mesa genero un documento, agarro la copia, un duplicado, ni siquiera el original. Voy a un centro de cómputo en mi centro de votación y me escanean el documento que resume los resultados de mi mesa. Aquí le llamamos el acta número 4, pero llamémosle el documento de resumen de votos de mesa, ¿no? Lo escanea un tercero, que es un empleado temporal, a quien se le capacita, se le paga salario, se le da per diem, se le paga transporte, se le compra una laptop, se le compra un módem, se le compra un escáner. Un gasto tremendo. En Guatemala son 3,200 de estos individuos que están repartidos en la región. Y echen pluma, ¿cuánto puede costar una laptop, un módem, un escáner, capacitación, salario, per diem, logística? Muchísimo dinero. Y esa persona es entonces la que escanea el documento. Y ese es el documento escaneado que termina en las páginas de resultados preliminares. Ok.
Y ahorita, como volteándonos un poquito ya, bueno, Fiscal Digital, a nivel técnico, ¿cómo funciona? Buenísimo. Bueno, pues voy a explicarles una parte y después entramos específicamente en la parte de blockchain. Nosotros entonces lo que hicimos fue formalmente solicitar por los canales que permite el proceso electoral acceso a estas fotografías. Y recibimos las fotografías acompañadas de un hash, que lamentablemente el que escogieron fue el SHA-1, pero nosotros igual después sacamos SHA-256. Y recibiendo los JPGs, los subimos a una nube. Pero revisamos todos los hashes y esos hashes son los que registramos en diferentes blockchains. Entonces, por ejemplo, les recuerdo, trabajamos en este caso desde Guatemala con Bitcoin, EOS, Horizon y Dogecoin. Pero somos agnósticos y queremos trabajar con todas las blockchains que se puedan en todos los procesos electorales y podemos hacerlo. No hay razón para no trabajar con más blockchains porque es redundancia. El equivalente de esos 30 copias que se hacían en papel, pero que son fácilmente alterables, se hace, pero ahora hagamos 30 copias digitales exactas en 30 blockchains, por ejemplo. Y entonces ya en el caso de Bitcoin, pues fue un proceso muy bonito, que aquí les puede escribir Lowy. Pues primero quiero aprovechar el momento para que quede grabado digitalmente mi agradecimiento a Fiscal Digital, porque es una propuesta que aprovecha el momento ideal en todos los contextos que a mí se me pueden ocurrir, desde el tema del desarrollo tecnológico mundial en donde estamos ahora, al momento político crítico que existe actualmente en el país, y otras cuestiones que se podrían ir estudiando para poder descubrir cuál es el punto débil de nuestro proceso electoral y aprovechar para proponer algo que lo solidifique. No se está proponiendo cambiar todo el proceso electoral, como muy bien lo explicó Carlos, y para mí eso es lo óptimo, porque realmente el proceso electoral es excelentemente diseñado. Simplemente, obviamente, como todos los procesos y proyectos en la vida, tiene sus puntos débiles y se pueden ir ajustando para mejorarlos, especialmente aprovechando tecnologías actuales y posiblemente futuras. Hoy por hoy podemos hablar de la criptografía, que pues, se lo debemos a muchas personas, empezando desde Claude Shannon, que es considerado el padre de la criptografía digital moderna, y yendo hacia adelante podemos ver cómo un Satoshi Nakamoto y sus secuaces y su equipo, que ahora están activos todavía en el mundo de cripto y de blockchain, aprovechan esa tecnología para crear propuestas y proyectos disruptivos, como lo es el Bitcoin y otros que han estado pues cambiando la forma en que vemos muchas cosas, en específico la moneda. Uno de los proyectos que se deriva de toda este boom de desarrollo tecnológico alrededor del cripto son proyectos y aplicaciones que ven la función del blockchain y ven que es algo que se puede aprovechar no solo para la creación de monedas y tokens, como lo ha hecho Ethereum y otros que se derivan ya a cosas más complejas como EOS, que es un sistema operativo completo trabajando sobre la tecnología de blockchain, sino que también hay otras cuestiones más simples, y dentro de ellas encontramos uno que se llama Open Timestamp. Entonces voy a hacer una pequeña pausa ahí para regresar al tema de Fiscal Digital. Fiscal Digital llega conmigo a través de Carlos y me pregunta cuál es la mejor forma de poder colocar estas actas o la prueba de existencia de estas actas en el blockchain. Y obviamente la primera cuestión que se nos ocurre es, bueno, busquemos cuál es el blockchain ideal. Y no dudamos desde el principio en que el mejor blockchain para poder aprovechar y colocar esto, pensando que la función futura son auditorías,
¿verdad? Algo serio y que podría tener implicaciones desde el principio y yendo hacia adelante, es el blockchain de Bitcoin. Porque el blockchain de Bitcoin es, para empezar, el más aceptado, el primero, el más balanceado, el que mejor distribuido está. Creemos que actualmente, si no estoy mal, hay más de 9,000 copias. No estoy seguro si es alrededor de 9,000, pero digamos que entre 6,000 a 9,000 copias. No, son 220,000. ¿De verdad? Sí. Ah, ok. Entonces yo tengo mal mi información. Es decir, hay miles de copias de la base de datos de blockchain. Puede ser. El punto es que son full nodes. Es la tecnología de research? base de datos. Es la tecnología de base de datos con más copias a nivel mundial a un costo prácticamente nulo. ¿Por qué? Comprar un disco duro hoy día de 1 terabyte costará alrededor de 400 quetzales. El blockchain actualmente está pesando alrededor de 80 gigas, más o menos. Entonces realmente es insignificante lo que ocupa el espacio de almacenar esta información, esta data, y ya conocemos pues todas las virtudes del blockchain de Bitcoin. Es incambiable, la información que está ahí una vez existe en ese espacio, se copia a todas estas miles de bases de datos y queda resguardada, tal que no se puede cambiar. Y lo que es más, si se desaparecen miles de copias, pues hay miles otras de copias que van a poder seguir validando esa información. Es decir, es un excelente espacio para colocar información que en el futuro puede ser auditada, ¿verdad? Y verificada. Es mucho mejor que las copias de carbono, obviamente. Es mucho mejor que un registro de un gobierno central que puede hacer alteraciones y que muchas veces trabaja a puerta cerrada. Lo que es más, el blockchain es completamente público y cualquiera lo puede copiar y empezar a explorar la información. Hay muchos sitios que hacen eso para validar transacciones de Bitcoin a largo plazo. Es decir, sin ir profundizando más en eso, la tecnología del blockchain específicamente para Bitcoin ha estado validada y comprobada y probada por ya más de 10 años, ¿verdad? De hecho, ahorita estamos cumpliendo, 11 años, ¿verdad? Ahorita en enero estamos cumpliendo 11 años de que salió la primera publicación del blockchain. Entonces... La referencia del New York Times de Satoshi es del 3 de enero del 2009. Correcto. Financial Times, perdón. Correcto. Sí, Financial. Entonces como decía Carlos, el blockchain de Bitcoin era nuestra primera opción para ir a resguardar estas actas, para que no hubiera duda de que esto era algo que podía sellar esa debilidad del proceso electoral en ese punto específico en donde se empieza a trasladar la información que fue escrutada en las mesas y que posteriormente se traslada para su conteo oficial, ¿verdad? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo hacemos para colocar una transacción en el blockchain? Y al principio empezamos a ver diferentes alternativas y muchas de ellas, las principales que estábamos estudiando, implicaban colocar la imagen completa dentro del blockchain, y eso resultaba sustancialmente oneroso, especialmente porque el blockchain está diseñado para aceptar bloques de 8 megabytes y es decir, el espacio es limitado y está diseñado para aceptar transacciones que son simples. Y eso hace que la base de datos completa sea relativamente pequeña. Por eso hablamos de que pues es barato resguardar. La verdad son 80 gigas. Si alguien pusiera a resguardar información ahí, por ejemplo videos, fotos, etcétera, esto sería imposible de resguardar. Estaríamos hablando de granjas de servidores enormes como lo hace Facebook o Netflix o otros que resguardan contenido. Entonces realmente por eso es que cuando tratamos de estudiar si era factible meter las imágenes, nos dimos cuenta que se trataba de miles de dólares
poder pagar esas transacciones para poder hacer esos resguardos. Entonces, obviamente siendo una propuesta realmente nueva y con costos limitados, la mayoría viniendo de donaciones particulares, bueno, el 100% viniendo de donaciones particulares y privadas, no tenemos los recursos para colocar transacciones en el blockchain, pero tiene que haber una forma, ¿no? Entonces empezamos a investigar un poquito más, encontramos la tecnología de Open Timestamp, que fue desarrollada hace aproximadamente 3 años y es 100% fuente abierta. Ahí están los códigos en Git y se puede descargar, se puede instalar. Tiene su versión de cliente y su versión de servidor. ¿Qué es lo que hace Open Timestamp? Es relativamente simple, pero lo voy a explicar un poquito más técnico para los que están escuchando el podcast, entiendan un poquito más el trasfondo técnico de lo que se está haciendo. Entonces, al momento que el tribunal nos entrega los PDFs, JPGs o PDFs, realmente es importante. El punto es que al momento que nos entrega el archivo digital que contiene la imagen que se escaneó del acta, nosotros lo primero que hacemos es lo colocamos en un servidor privado para resguardar esa información y posteriormente lo corremos por medio del software de Open Timestamp. La primera parte de lo que hace el software es sacar un SHA-256 y enviar ese SHA por medio de un archivo nuevo que se crea, que es un CITO. Prácticamente es para todos los efectos prácticos es un archivo que se genera paralelo al archivo original y es un sello que contiene la información esencial que se va a colocar posteriormente en el blockchain, que es el SHA-256, y lo lanza hacia el servidor de Open Timestamp, que es de fuente abierta también, y cualquiera puede tener un servidor de Open Timestamp corriendo, ejecutando. Hay muchos públicos que se pueden usar para esos efectos, y aquí mis agradecimientos a las personas y entidades que están resguardando esos servidores públicos, porque hacen una gran labor. Así como Open Timestamp, encontramos creo que otras 2 propuestas, pero nos hacía más sentido la de Open Timestamp por haber sido la primera. Y entonces agarra ese servidor de Open Timestamp, que es para todos los efectos prácticos un calendario. Es un calendario que obtiene su fecha del NTP, ¿verdad? Mundial, y resguarda el sello, el OTS, que es el que contiene la información, el del archivo original, junto con otros OTS que están ingresando al servidor en ese momento. Los compila y va sacando operaciones criptográficas en un árbol de Merkle, ¿verdad? En un Merkle tree, generado por ellos mismos, hasta llegar a un hash final. Y ese hash final se puede luego deshacer para llegar a verificar archivo por archivo, para verificar que la existencia de un archivo en específico hizo un cambio y verificar la validez en el tiempo de ese archivo. Y para tal vez los que no son tan técnicos, esencialmente lo que estamos haciendo entonces es sacarle una huella digital a cada uno de los miles y miles de archivos, luego juntar todas esas huellas digitales y armar un arbolito. Y el arbolito es el que ponemos en Bitcoin. Y entonces, cada huella digital podemos ir a ver que sí forma parte del arbolito, como que si fuera una hoja del árbol. Entonces, en cualquier momento, cualquiera puede verificar que las fotografías que estamos utilizando en Fiscal Digital son una hoja de ese árbol. Pensemos como el DNA, ¿verdad? Podríamos sacarle el DNA, el ADN al árbol, a la hoja, y podemos verificar que en efecto forma parte de ese árbol y no el que está a la par, ¿verdad? Porque cada ser viviente tiene su propia configuración específica de ADN. Entonces, esa es la analogía más cercana que se me puede ocurrir. Entonces, al final, como dice Carlos, lo colocamos en el blockchain de Bitcoin por medio de una transacción, lo cual lo hace sumamente barato, porque una transacción puede llevar literalmente millones de documentos metidos para solo colocar ese último hash, y podemos verificar posteriormente que
el sello que colocamos, haciendo toda la computación matemática a la inversa, afectó ese número final que quedó grabado en esa transacción, en el bloque específico de blockchain, en la fecha y en la hora específica en la que entró al blockchain, ese bloque específico donde está esa transacción. ¿Cuánto cuesta una transacción de Bitcoin hoy por hoy? Pues la última que yo hice, que fue hace aproximadamente 4 días, me costó, si no estoy mal, 2 centavos de dólar. Entonces podemos decir que es virtualmente gratuito o muy, muy barato meter la información digital de unas elecciones, meter toda la información de unas elecciones en el blockchain para poder verificar que esos documentos existieron en el tiempo y hacer una auditoría posterior. Que por eso, en el caso de Guatemala, son aproximadamente 130,000 documentos. Los 130,000 documentos se pueden resumir en un arbolito que se va en una transacción de Bitcoin que costó 2 centavos de dólar. Si fuera México lo que estuviéramos haciendo y son 1,5 millones de documentos originales, igual los podemos generar en un arbolote, pero sigue siendo una sola transacción de, al menos hace 2 días, 2 centavos de dólar. Entonces, convertir un documento de papel en una copia inmutable digital es extremadamente barato y rápido. Entonces, no hay razón para continuar con un sistema que es extremadamente caro, en donde no tenemos ninguna forma de auditar el proceso para verificar que los resultados preliminares que están siendo publicados por los medios y luego regurgitados por los medios sociales por parte de usuarios que tal vez son malos actores, es innecesario. Nos estamos gastando millones de millones en un sistema que es ineficiente, lento, inauditable. ¿Por qué continuar con esto? Entonces, esto se puede llevar a toda América Latina, eliminando los sistemas de resultados preliminares actuales y reemplazándolos con una forma en donde las mesas mismas están empoderadas gracias a la descentralización que esto permite. Y la inversión que se requiere es un aparato de tipo Android o iOS, una aplicación que haga mucho de lo que hemos descrito, que no es difícil. Nosotros lo hicimos en 3 semanas sin presupuesto. Y entrenar a la gente para tomar una fotografía. Todo el proceso de cómo se lleva a cabo las elecciones se mantiene igual, excepto que le pedimos a la gente que tome una fotografía oficial. Ya no que porque ya tomamos fotografías. El tribunal en este caso por un momento trató de impedir la toma de fotografías, lo cual se peleó y se demostró que es completamente inconstitucional, porque estos documentos son de acceso público. Entonces es nuestro derecho tomarle las fotografías, pero en vez de tomarle 100 fotografías a un documento y que sean alteradas y en Facebook causen caos, mejor aprovechemos blockchain para generar una única versión de ese documento. Cuando una democracia tiene una verdad compartida, única, una única fuente de verdad, entonces podemos hacer un análisis, una auditoría muy práctica. Porque cualquiera, podríamos estar en Japón y tenemos acceso a una nube privada donde tienen todos los archivos. Luego verificamos en el blockchain que los archivos son los originales y empezamos a hacer nuestra auditoría en Tokio o en la luna, si queremos. Lo que necesitamos es acceso a internet y una computadora relativamente potente. Entonces, darle a la ciudadanía esa capacidad de auditoría es lo que estamos buscando hacer. Sí, aquí hay que recordar, yo quisiera recordar otra vez el tema de la copia de carbono, porque me impacta el tema de, obviamente esto comenzó así, pero no puede seguir así. Entonces, lo que estamos haciendo aquí no es inventando el agua azucarada, es agarrando esa misma tecnología de los 80s, solo que aprovechando la tecnología
que existe hoy de forma digital para crear sellos, virtualmente copias carbonos, pero en vez de tener 4 o 5 copias por acta, vamos a tener virtualmente pues el número de copias así como existan nodos. Según mis números son 11, por aquí me dicen que son 200, pero es decir, 120. digamos que aunque sean 50,000 copias carbono a nivel mundial, es decir, si se apagan todos los sistemas en el mundo, Bitcoin no se ha apagado ni un solo minuto desde el día que inició labores en el 2009, que inició con su tecnología. Entonces, aquí un buen líder, que Guatemala tuvo un muy buen líder dirigiendo el Tribunal Supremo Electoral en 1982. Se llamaba el licenciado Arturo Gerbruger Asturias. En su momento, lo que hizo fue explorar las mejores tecnologías que tenía a su alcance y diseñar un sistema óptimo en su momento. Entonces, un buen líder, como por ejemplo tiene la oportunidad hasta febrero de este año el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, podría revisar la mejor tecnología que tiene a su disposición, y si lo que le permite es ahorrar costos, mejorar seguridad, incrementar velocidad y posicionar a Guatemala como el sistema democrático electoral más eficiente y seguro del planeta, lo puede hacer. Que la parte de la auditoría es donde también quisiera tal vez cerrar. Es Fiscal Digital. Juntos contamos todos los votos. Fundamentalmente es tecnología cívica para llevar a cabo auditorías electorales. Como esto lo desarrollamos en respuesta a lo que ocurrió en las elecciones de junio, teníamos la tecnología lista en julio. Hacer una auditoría después de los hechos es sumamente caro. Yo estimo que es 10 veces más caro hacerlo después de las elecciones que antes de las elecciones. Por eso estamos buscando ya alianzas en Bolivia para hacer el trabajo preparatorio para que el 3 de mayo del 2020, cuando se lleven a cabo elecciones nuevamente en Bolivia, estemos preparados previamente. Sin embargo, aquí en Guatemala tenemos ese lujo. Entonces nos estamos teniendo que esforzar 10 veces más. Y les puedo decir que al día de hoy, a pesar de que el sistema tiene 130,000 documentos originales, más sus más o menos 130,000 copias, no digamos las otras 30 copias que no sirven de nada, pero una copia oficial, un duplicado, son más o menos 260,000 documentos. Yo llevo desde agosto, y otras personas también, llevamos desde agosto y noviembre otra vez, solicitando acceso a estos documentos. Todo el punto del papel, dicen los abogados, es que se pueden hacer auditorías, puedes revisarlo. Entonces, aplicando la cultura de Trust but Verify, hemos de confiar pero verificar, hemos solicitado acceso a estos documentos. Y hoy, siendo enero, más de 6 meses después de las elecciones, no hemos recibido acceso sino apenas a 49% de los documentos. Y no son los documentos originales. Hemos recibido acceso a 49% de las copias de los documentos. Entonces, una auditoría que no se puede hacer de unas elecciones en 6 meses no es un sistema seguro. No es un sistema en el que la ciudadanía puede confiar. No es un sistema en el que la ciudadanía debe confiar. Bien ganada está la pérdida de reputación de los magistrados actuales, y bien ganado está el proceso de antejuicio que está en su contra por parte del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque con las propuestas que estamos sugiriendo nosotros, la tecnología de hoy, que es barata, podríamos hacer una auditoría en cuestión de horas. Imagínense auditar todo este sistema en horas en vez de 6 meses. Ese valor es incalculable. Darle a la ciudadanía completa confianza en que las autoridades electas son legítimas es invaluable para una economía. Inclusive hay algunas teorías que tienen un impacto directo sobre los índices de crecimiento económico y de la sensación de confiabilidad en la economía, que motiva a que la gente invierta más y trabaje con menos tensión y miedo acerca de cómo se va a desarrollar el año. Así que estamos empecinados en terminar este proceso. En Guatemala seguiremos persistentes y necios. Invitamos a todos a visitar nuestra página, que ahorita me estoy dando cuenta que no hicimos hincapié en eso al inicio, pero estará en la descripción. Es fiscaldigital.ceiba.io. Nuestro hashtag es
numeral fiscal_digital, y así nos pueden seguir en redes. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y juntos contamos todos los votos. Es la manera en que empoderamos a cualquier ciudadano a contribuir a la cuenta de los votos y de esa manera prevenir el fraude electoral eventualmente a nivel mundial, pero empezando en América Latina y naciendo en Guatemala. Y ahí va la siguiente pregunta para ver cómo pues cerramos esta conversación. Es ¿qué es lo que necesita Fiscal Digital para ir a todo el mundo? ¿Cómo lo llevamos para realmente salvar las democracias latinoamericanas? Y ¿cuál es el siguiente evento? Vamos a hablar de esto. Estamos en una búsqueda activa de un mecenas o pues una gran ballena. Estamos whale hunting porque actualmente no es un sistema que tiene un modelo de negocios. Nos hemos resistido a convertir esto en un negocio porque actualmente el único modelo viable sería la venta de nuestros datos. La venta de los datos de los usuarios, la venta de los datos de los patrones de democráticos, y eso estoy en contra de generar un modelo de negocios que dependa de eso. Entonces, actualmente somos una iniciativa de voluntarios sin lucro, y lo que buscamos es una donación de $50,000 o mejor aún 10 Bitcoin para desarrollo, marketing, etcétera, para llevar esto a Bolivia. Yo solo quiero agregar que la operación de esto es extremadamente barata, como habíamos hablado. Yo calculo que es de menos de 40,000 quetzales anuales operarlo. ¿Cuánto es el presupuesto del TSE para esto solo en Guatemala? Son muchos millones que no se están ejecutando bien. Pero el siguiente paso es, afortunadamente, nuestro trabajo ha sido reconocido por el Government Blockchain Association. Recientemente fui nombrado el Central America Lead. Entonces, yo represento el Government Blockchain Association a nivel centroamericano. Entonces, estamos buscando que seamos una región activa en buscar cómo implementar tecnología de blockchain para gobierno desde el sur de México hasta Panamá. Y el 31 de enero del 2020 nos han invitado a ser panelistas en un evento en el Capitolio de Estados Unidos, que es donde se reúne el Congreso y el Senado de ese país, para conversar con pues varios otros expertos, en particular porque en Estados Unidos tienen elecciones este año y quieren saber, pues les interesa proyectos como este, y ahí lo que esperamos es conseguir los apoyos que necesitamos para llevar el trabajo a Bolivia. Y luego de comprobar el piloto, digamos, preventivo, no reaccionario, la idea es aplicar a fondos institucionales de organizaciones que se dediquen a apoyar tecnología cívica de código abierto, que también pues no mencionamos, todo nuestro código es abierto, está en GitHub, lo pueden bajar, lo pueden revisar. Y entonces buscamos esos aliados y estamos activamente ya reclutando un equipo operativo en Bolivia, que ni siquiera tienen que ser techie. Lo importante es que sean apasionados electorales, que conozcan cómo funcionan los requisitos que hay que llenar. Pues, papeleo básicamente lo que hay que hacer, pero ya con el papeleo lleno nos comunicamos por internet y toda la tecnología se adapta relativamente fácil. Así que ese es el plan, es demostrar en Bolivia cómo un sistema así puede devolverle la confianza a los resultados electorales, y que entonces sea clarísimo para toda Latinoamérica que no hacerlo es causa de sospecha, porque si no cuesta y es más rápido y es más seguro, el país que no lo haga debiera ser causa de sospecha. Excelente, pues excelente conversación. Fiscal Digital, al final la propuesta es validar la democracia en la que estamos operando, y eso es extremadamente importante para toda economía, todo país y para todo ciudadano. Entonces, lo interesante también de esto, creo yo que sí se mencionó, pero me gustaría enfatizar más, es a la hora de digitar los documentos, cualquier persona en el mundo puede apoyar. Entonces, esto realmente no es solo los bolivianos pueden verificar la democracia de Bolivia, sino literalmente el resto del mundo. Lo mismo vale para Guatemala. Al día de hoy, sin importar la edad. Sin importar la edad, sin importar, simplemente tenés que tener un celular para decir que sí, sos una persona y listo. Al día de hoy hay más de 1,500 usuarios. 1,500 usuarios en Guatemala y se validaron más de
18.800 actas generadas a partir de más de 144.000 digitaciones. Son números altos, son cosas que sí tienen resultados, son tecnologías que sí funcionan, tecnologías que se hicieron con las mejores voluntades, completamente transparentes y auditables. Y las discrepancias en las eficiencias, los costos y la ejecución de lo que se puede hacer hoy con lo que se está operando son demasiado grandes para ignorarlos. Que por eso formamos parte de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral del Tribunal Supremo Electoral. Tenemos una propuesta ya presentada de manera oficial que será revisada más tardar el 21 de febrero y tendrá que responder el magistrado presidente del tribunal ante nuestra propuesta de ahorrar dinero, mejorar la seguridad y incrementar la velocidad de los resultados. Quería agregar unas últimas dos cosas. El equipo de Fiscal Digital es enorme. Esteban, te agradezco muchísimo porque desde el inicio acudiste a la batiseñal, pero somos pues, docenas de personas las que hemos trabajado directamente en el desarrollo. Somos 1.500 usuarios en todo el mundo, somos 27 patrocinadores. We are Legion. No soy solo yo, no vayan a creer, yo apenas solo pongo de acuerdo a las personas y los persigo, pero el trabajo es de la comunidad, y en particular de Seiba.io que nació con un sueño hace 3 años para unir a la gente, y esto es un claro ejemplo de que hay que creer en la comunidad, hay que crear comunidad activamente, especialmente en blockchain. Los insto a involucrarse en sus comunidades locales, y que en cuanto a recomendaciones, esto está funcionando y creo yo que va a funcionar tan bien porque el sistema actual se rompió. El sistema electoral guatemalteco, específicamente el sistema de transmisión de resultados preliminares, se rompió enfrente de todo el mundo. Entonces, como dicen los chinos supuestamente dicen, toda crisis es una oportunidad. Entonces, si ustedes quieren hacer algo disruptivo, estén pendientes de dónde se están rompiendo las cosas. Porque cuando se rompen, el que esté ahí con la solución hecha y lista y operando, tiene altísima probabilidad de que se convierta en la nueva norma. Y ese es el caso en las elecciones en Guatemala, y creo que será el caso en muchas otras aplicaciones que pueden surgir de emprendedores de blockchain. Así que ánimo. Ánimo, pues gracias por escuchar. Y les damos la bienvenida de regreso a esta nueva serie 2020 de los DT Podcasts. Este fue el episodio número 42. Enhorabuena. Y lo esperamos en la próxima. Hasta luego. Gracias, mucha. Siempre infórmense, edúquense y participen. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.